Hay historias que escuchamos y nos dejan sin palabras. Historias que tocan el alma de una manera que no se puede explicar. La historia que voy a contar hoy ocurrió en el interior de la Patagonia Argentina, en una región de estancias vastas, donde el cielo parece no tener fin y la soledad puede ser tan mortal como el hambre. Es la historia de dos corazones rotos que se encontraron en la circunstancia más improbable posible. Por un lado, estaba Sofía, una joven de apenas 19 años, hermosa, de familia adinerada que huía para salvar su vida. Por el otro estaba Esteban, un estanciero solitario de 35 años que vivía solo desde hacía más de una década, escondido del mundo, cargando dolores que nadie conocía. Y en una noche de tormenta, cuando todo parecía perdido, cuando ella estaba al borde de la muerte, hizo una propuesta desesperada que hizo temblar a aquel hombre hasta los huesos. Si te gustan las historias de redención, de bondad inesperada, de amor que nace en los lugares más improbables, quédate conmigo hasta el final, porque lo que este hombre hizo esa noche te emocionará de una manera que no olvidarás. Y mira, si esta historia está tocando tu corazón, déjame un me gusta ahora mismo. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Sofía corría por el monte espeso, los pies descalzos sangrando, el vestido rasgado en varios lugares por las ramas y espinas. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Podían ser horas, podían ser días. Todo se mezclaba en un borrón de miedo, dolor y desesperación. Detrás de ella escuchaba los gritos de los hombres que la perseguían. 5 hombres armados, contratados por su propio padre para traerla de vuelta, o peor, para matarla si se resistía. ¡Encuéntrala! ¡No puede estar lejos! La voz del líder del grupo resonaba en el bosque. Sofía se escondió detrás de un árbol grueso, tapándose la boca para ahogar su respiración agitada. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo su vida se había convertido en esa pesadilla? 3 días antes, aún estaba en la estancia de su padre, don Alejandro Torres, uno de los hombres más ricos de la región. Vivía en una casa enorme, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía libertad, no tenía voz, no tenía opción. Su padre había decidido casarla con Raúl Guzmán, un hombre de 50 años, viudo, dueño de tierras, vecinas. Era un hombre cruel, conocido por beber demasiado y maltratar a las empleadas. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. El poder y el dinero compraban silencio. «Te casarás con él a fin de mes», había anunciado su padre durante la cena, como si hablara de vender ganado. «Es un buen negocio, une nuestras tierras, fortalece nuestro poder en la región». «Pero papá, no quiero, es viejo, es cruel, le tengo miedo». «No te pregunté qué quieres, eres mi hija, harás lo que yo diga». Sofía había intentado argumentar, había suplicado, había llorado, pero su padre era inflexible. ¿Y su madre? Su madre bajaba la mirada y no decía nada, demasiado débil para defender a su hija. Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión más valiente y peligrosa de su vida: escapar. En la madrugada de ese día reunió pocas cosas en un atado: algo de ropa, un poco de dinero que había ahorrado, un brazalete de oro que le había dejado su abuela. Salió por la ventana de su cuarto, bajó por un árbol de ciprés, atravesó el patio silencioso y se perdió en la oscuridad. La idea era llegar al pueblo más cercano, tomar un carro o un ómnibus hacia la capital, desaparecer. Pero no había contado con algo. Su padre la había hecho vigilar. Los hombres notaron su fuga casi de inmediato y salieron tras ella. Sofía había ganado algo de ventaja porque conocía la región. Había crecido explorando esos campos. Pero no era rival para 5 hombres a caballo, armados, decididos. Ellos
Fueron acortando la distancia, y cuando amaneció, ella vio que estaba rodeada. Fue entonces cuando entró en el monte denso, donde los caballos no podían avanzar fácilmente, pero a pie también era difícil, y ella estaba agotada. Ahora, escondida detrás del árbol, escuchaba a los hombres acercándose. Debe estar cerca. Sigan buscando. Sofía miró a su alrededor, desesperada, buscando una salida. Fue entonces cuando vio entre los árboles una luz. No era la luz natural del sol. Era una luz de farol que venía de alguna construcción. Una casa, una estancia. No importaba. Era su única oportunidad. Esperó a que los hombres se alejaran un poco en la dirección equivocada y corrió. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, ignorando el dolor en los pies, en los pulmones, en cada músculo de su cuerpo. La luz se fue acercando, y entonces vio, era una casa. Una casa sencilla de madera, rodeada por una pequeña plantación. Había un corral con algunas vacas, un gallinero, una huerta. Era una propiedad modesta de alguien que vivía de la tierra sin lujos, pero en ese momento para Sofía aquello parecía un palacio, una salvación. Corrió hasta la puerta y comenzó a golpear frenéticamente. Por favor, ayúdenme. ¿Hay alguien ahí? Dentro de la casa, Esteban acababa de sentarse a cenar. Un plato sencillo de arroz, porotos y un pedazo de carne asada. Vivía solo desde hacía tantos años que la soledad ya no le molestaba. Lo prefería así, lejos de la gente, lejos de las mentiras, lejos del dolor. Pero cuando escuchó los golpes desesperados en la puerta, el corazón se le aceleró. Hacía años que nadie llegaba hasta allí. Años. Se levantó lentamente, tomó el rifle que colgaba en la pared. Nunca se sabe, y caminó hacia la puerta. ¿Quién es? Por favor, ayúdenme, déjenme entrar, me van a matar. La voz era de una mujer joven desesperada. Esteban abrió la puerta con cuidado y lo que vio le hizo abrir los ojos de par en par. Una joven, no mayor de 20 años, estaba allí. El vestido, que alguna vez debió haber sido bonito, estaba rasgado, sucio de tierra y sangre. Los pies descalzos sangraban. El cabello largo estaba lleno de hojas y ramas. El rostro tenía rasguños, los ojos abiertos de puro terror. «Socorro», dijo ella con la voz desvaneciéndose y luego se desplomó. Esteban soltó el rifle y la sostuvo antes de que cayera al suelo. Era demasiado ligera, como si no hubiera comido bien en 1900 días. «Señorita, señorita, ¿está bien?» Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Ellos vienen. Escóndeme, por favor». Y entonces, a lo lejos, Esteban escuchó voces de hombres, gritos, el sonido de ramas rompiéndose. Alguien se acercaba. No lo pensó dos veces. La tomó en brazos, entró rápidamente, cerró la puerta y la trabó con un listón de madera. La llevó al único cuarto de la casa, la puso en la cama. «Quédate callada, no hagas ruido». Ella asintió, temblando entera. Esteban volvió a la sala, tomó el rifle de nuevo y esperó. Las voces se acercaban, y entonces llegaron los golpes en la puerta. Golpes fuertes, autoritarios. «¡Abre! Sabemos que hay alguien». Esteban respiró hondo, acomodó el rifle en las manos y abrió la puerta apenas una rendija. «¿Qué quieren?» Afuera había 5 hombres, sudados, sucios del viaje, con armas en las cartucheras. El líder, un hombre alto con una cicatriz en el rostro, dio un paso adelante. «Buscamos a una joven. Cabello, negro, vestido claro. ¿Pasó por aquí?» «No vi a nadie». «¿Seguro?» «Porque la vimos venir hacia acá. Estoy solo aquí desde hace horas. No vi a ninguna joven». El hombre de la cicatriz estudió el rostro de Esteban, buscando una mentira. «Si estás mintiendo, te vas a arrepentir. Esa joven es de don Alejandro Torres. Es su hija. Huyó de casa. Él la quiere de vuelta». «Ya dije que no vi nada».
Entonces no te importa si echamos un vistazo a la casa, ¿verdad? Esteban apretó el rifle. Sí, me importa. Esta es mi propiedad. No entran sin permiso. Los 5 hombres se miraron entre sí. Uno de ellos puso la mano en la culata de su pistola. No querrás complicar las cosas, ¿verdad? Complicar es invadir la casa de un hombre sin motivo. Si digo que no vi a nadie, no vi a nadie. Ahora váyanse de mi tierra. El líder apretó los dientes, claramente molesto. Pero también se dio cuenta de que Esteban no iba a ceder fácilmente. Y empezar un enfrentamiento armado allí, lejos de todo, tal vez no era lo más inteligente. Está bien, pero si descubrimos que mentiste, volveremos, y no será bonito. Se fueron, pero Esteban sabía que no habían desistido. Probablemente rodearían la zona, esperarían, vigilarían. Cerró la puerta, la trabó de nuevo y volvió al cuarto. Sofía estaba sentada en la cama, aún temblando, con los ojos fijos en él. ¿Se fueron? Por ahora. Pero volverán, o se quedarán vigilando. Yo lo siento mucho. No quería traerte problemas. Esteban acercó una silla y se sentó. ¿Quién eres? ¿Y por qué huyes de tu propio padre? Sofía respiró hondo y lo contó todo. Sobre el matrimonio forzado, sobre Raúl Guzmán, sobre la fuga. Esteban escuchaba en silencio, el rostro cada vez más serio. Entonces tu padre quiere venderte como ganado. Básicamente, y si me encuentran, me arrastrarán de vuelta, y después del matrimonio, no habrá salida. Ella lo miró con ojos suplicantes. Por favor, ayúdame. Solo necesito un lugar donde esconderme unos días hasta que desistan. Luego desaparezco, nunca más me verás. Esteban se quedó en silencio pensando. Ayudar a esa joven significaba problemas. Don Alejandro era un hombre poderoso, podía mandar quemar la estancia, podía mandar matarlo, era un riesgo enorme. Pero cuando la miró a esa joven asustada, herida, algo dentro de él se movió, algo que había estado muerto por mucho tiempo. Puedes quedarte, por ahora. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Sí, pero tienes que seguir mis reglas. Quédate dentro de la casa, no te asomes por las ventanas, no hagas ruido, ¿entendido? Sofía asintió, con lágrimas comenzando a correr. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa. Fue entonces cuando lo miró bien por primera vez. Vio a un hombre alto, fuerte, con cabello oscuro, ya comenzando a encanecer en las sienes. El rostro marcado por el sol y el tiempo, pero aún atractivo de una manera rústica. Manos grandes y callosas de quien trabaja la tierra. Ojos oscuros que parecían cargar una tristeza antigua. ¿Cómo te llamas? Esteban. Yo soy Sofía. Y yo te debo la vida. Esteban salió del cuarto y fue a la cocina a preparar algo para que Sofía comiera. Estaba claramente hambrienta, demasiado débil. Calentó el resto de los porotos que había preparado, frió unos huevos, cortó pan y lo puso todo en una bandeja. Cuando volvió al cuarto, la encontró intentando limpiar sus pies heridos con un pedazo de tela que había encontrado. «Déjame hacer eso», dijo, dejando la bandeja en la mesita junto a la cama. «Primero necesitas comer». Sofía miró la comida como si nunca hubiera visto algo tan hermoso. Tomó el plato y comenzó a comer. Despacio al principio, luego más rápido, con el hambre de quien no ha comido en días. Esteban fue al armario viejo en el rincón y sacó un balde. Lo llenó con agua tibia que había calentado en la cocina a leña, trajo paños limpios y un frasco de alcohol. «Esto va a arder», advirtió, arrodillándose frente a ella y tomando con cuidado uno de sus pies heridos. Sofía apretó los labios cuando comenzó a limpiar los cortes, pero no se quejó. Esteban trabajaba con manos sorprendentemente delicadas para alguien tan grande, limpiando cada herida, sacando las espinas y piedritas pegadas, pasando alcohol y luego vendando con tiras de tela limpia. «Lo haces muy bien», comentó ella, observándolo. «Aprendí por necesidad. Cuando vives solo, tienes que saber cuidarte. Desde
¿Hace cuánto vives solo? Esteban dudó, su expresión se endureció. 12 años. 12 años sin nadie. Sin nadie. ¿Por qué? Él terminó de vendar el segundo pie y se levantó, tomando el balde. Mejor descansa. Mañana hablamos. Estaba claramente evitando la pregunta, y Sofía lo notó. No insistió. El hombre había salvado su vida. Merecía privacidad. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó ella, dándose cuenta de que era la única cama en la casa. En el sofá de la sala. He dormido en peores lugares. No hace falta. Yo puedo dormir en el sofá. Estás herida, cansada. Quédate en la cama, sin discutir. El tono era firme pero no agresivo. Era protector. Sofía asintió, sintiéndose extrañamente segura a pesar de estar en la casa de un hombre que conocía desde hacía menos de una hora. Esteban salió, cerrando la puerta con cuidado. En la sala se sentó en el sofá viejo y puso la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? Acababa de aceptar esconder a la hija de uno de los hombres más poderosos de la región. Si lo descubrían, estaba muerto. La estancia sería quemada. Todo lo que había construido en 12 años de trabajo duro, destruido. Pero cuando miró hacia la puerta del cuarto donde ella estaba, no pudo arrepentirse. Esa joven necesitaba ayuda, y él había fallado en ayudar a alguien una vez, mucho tiempo atrás. No fallaría de nuevo. La noche pasó lentamente. Esteban apenas durmió, atento a cualquier sonido, cualquier movimiento afuera. Madrugada escuchó a Sofía gritar. Saltó del sofá y corrió al cuarto. Ella estaba en la cama, aún dormida pero agitándose, claramente teniendo una pesadilla. «No, no me lleven, por favor». Esteban se acercó con cuidado, tocó su hombro suavemente. «Oye, despierta. Es solo una pesadilla». Ella despertó sobresaltada, jadeando, con los ojos muy abiertos. Le tomó un segundo darse cuenta de dónde estaba. Cuando vio a Esteban, se relajó un poco. «Perdón, soñé que me atrapaban». «Están lejos. ¿Estás segura aquí?». Ella comenzó a llorar, todo el miedo y la tensión de los últimos días finalmente saliendo. Esteban, torpe con las demostraciones de emoción después de tanto tiempo solo, se quedó parado sin saber qué hacer. Pero luego, instintivamente, se sentó en el borde de la cama y dejó que ella apoyara la cabeza en su hombro, solo estando presente mientras lloraba. «No quería casarme con él», sollozaba. «No quiero ser propiedad de nadie. Solo quería vivir mi vida, tomar mis propias decisiones». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». «Porque he visto a gente tratada como objeto. Y está mal, siempre lo estuvo». Se quedaron así hasta que ella se calmó, el llanto disminuyendo hasta convertirse en sollozos ocasionales. «Gracias», murmuró, «por todo. Duerme. Mañana será otro día». Por la mañana Esteban despertó con el olor a café. Se sentó confundido. Vivía solo. ¿Quién estaba haciendo café? Entonces se acordó. Sofía. Se levantó y fue a la cocina. Ella estaba allí, aún con el vestido rasgado, pero intentando verse presentable, removiendo algo en una olla en la cocina. «¿Qué estás haciendo?» «Café, y estaba intentando hacer pan, pero creo que lo quemé». Hizo una mueca mirando el molde. «Perdón, no soy muy buena cocinando. Siempre tuve empleadas que hacían todo». Esteban no pudo evitar una pequeña sonrisa. «No hay problema. Lo importante es la intención». Tomaron café juntos, en un silencio extraño pero no incómodo. Sofía tenía 1000 preguntas, pero no sabía si debía hacerlas. Esteban parecía hombre de pocas palabras, reservado, cerrado, pero había bondad en él. De eso estaba segura. «Esteban», dijo finalmente, «tú no me debes nada, pero necesito preguntarte, ¿puedes ayudarme a salir de la región? ¿Llegar a una ciudad más grande donde pueda desaparecer?» Él tomó un sorbo de café pensando. «Es arriesgado. Deben estar vigilando los caminos. Lo sé, pero no puedo quedarme escondida aquí para siempre. Eventualmente me encontrarán. Puedes quedarte unos días al menos. Deja que las cosas se calmen.
Luego veremos. Sofía asintió, agradecida. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña. Esteban salía temprano a trabajar en el campo, cuidar de los animales. Sofía se quedaba dentro de la casa, escondida, intentando hacerse útil limpiando, cocinando, mal, pero intentando, remendando su ropa rasgada. Por las noches conversaban. Al principio, poco, solo sobre cosas superficiales, pero poco a poco se fueron abriendo. Sofía contó sobre crecer en una jaula dorada, tenerlo todo pero no tener nada, ser tratada como muñeca de porcelana sin voluntad propia. Esteban habló sobre trabajar la tierra, sobre la satisfacción de sembrar y cosechar, sobre la paz de la soledad. Pero había cosas que no contaba. Sofía lo notaba. Había sombras en su pasado, cosas que lo habían hecho huir del mundo. Ella lo respetaba, no lo presionaba. Una tarde, el quinto día, Sofía estaba en el porche trasero. Esteban había dicho que desde allí no se veía desde el camino cuando lo vio regresar antes. Venía rápido con el rostro preocupado. ¿Qué pasó? Fui al pueblo esta mañana. Escuché rumores. Tu padre aumentó la recompensa. 1000 pesos por quien te encuentre. Sofía palideció. 1000 pesos. Eso es una fortuna. Sí, y ahora hay más gente buscando. No son solo los 5 capangas. Hay peones, gente pobre que necesita dinero, cazadores de recompensas viniendo de afuera. Yo tengo que irme ahora. No puedo ponerte en más peligro. Esteban negó con la cabeza. No vas a ningún lado en estas condiciones. Los caminos están vigilados. Fue entonces cuando ella hizo algo impulsivo, algo desesperado. Tomó sus manos, lo miró a los ojos. Esteban, por favor, tiene que haber una manera. Yo haré lo que sea. Sofía, no, escúchame. Sé que no tengo nada para ofrecer. No tengo dinero, no tengo cómo pagarte, pero yo te doy lo que tengo. Respiró hondo, con lágrimas comenzando a caer. Cásate conmigo, hazme tu esposa, así soy legalmente tuya. Mi padre no podrá obligarme a volver. Esteban quedó paralizado. Tú no sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé. Si soy tu esposa, pertenezco a ti, no a él. Es la única forma. Sofía, tienes 19 años, yo tengo 35. Tú vienes de una familia rica, yo soy un estanciero pobre. ¿No quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por su rostro. Sé que es una locura. Sé que apenas nos conocemos. Pero prefiero casarme contigo, un hombre que me trató con respeto y bondad, que ser arrastrada de vuelta y forzada a casarme con un monstruo. Ella apretó sus manos. Por favor, si no quieres después, anulamos. Pero ahora, en este momento, es mi única oportunidad. Sofía. Y entonces ella dijo las palabras que lo hicieron temblar, que cambiarían todo. Salva mi vida y soy tuya. Completamente. Puedes tener todo de mí. Mi virginidad, mi cuerpo, mi lealtad. Todo. Solo sálvame. Por favor. El silencio que cayó entre ellos era denso, pesado. Esteban miraba a esa joven desesperada, ofreciendo todo, incluso su pureza, solo para sobrevivir. Y dentro de él algo se rompió y se reparó al mismo tiempo. Esteban soltó sus manos lentamente, dio un paso atrás. Su rostro estaba tenso, las manos temblando. «No necesitas hacer eso», dijo con la voz ronca. «No necesitas venderte así. No es vender, es elegir. Por primera vez en mi vida estoy eligiendo». Sofía se secó las lágrimas, pero mantuvo los ojos fijos en él. «Tú me salvaste. Me trataste con respeto cuando podrías haberme usado, cuando podrías haberme entregado por dinero. Eres un hombre bueno, Esteban. Y si tengo que casarme, prefiero casarme contigo. Sofía, apenas me conoces. No sabes quién soy, qué he hecho. Entonces cuéntame quién eres». Esteban quedó en silencio por un largo momento, luchando consigo mismo. Finalmente, se sentó pesadamente en una silla, el rostro entre las manos. «Estuve casado hace 12 años.
Sofía se sentó en la silla a su lado, esperando que continuara. Se llamaba Clara. Nos conocimos jóvenes, nos casamos a los 22. Ella era luz, reía por todo, veía belleza en todo, me hacía querer ser mejor. Su voz estaba cargada de dolor antiguo. Vivíamos en una estancia no muy lejos de aquí. Era de un patrón. Yo era capataz. Teníamos una vida sencilla pero feliz. Y después de 2 años, ella quedó embarazada. Sofía sintió el corazón apretarse, presintiendo una tragedia. El parto fue difícil, muy difícil, y en esa época vivíamos lejos del pueblo, no había médico cerca, solo una partera de la zona, una anciana que hacía lo mejor que podía, pero no tenía conocimientos médicos de verdad. Esteban respiró hondo, las manos temblando. Clara sangró mucho. El bebé nació muerto, y unas horas después, Clara también murió, en mis brazos, pidiéndome que la salvara, y no pude hacer nada. Las lágrimas corrían por su rostro. Ahora, años de dolor reprimido saliendo al fin. Perdí a las 2 de una vez, a mi esposa y a mi hija, y la culpa me destruyó. Si hubiera tenido dinero para contratar un médico mejor, si la hubiera llevado al pueblo antes, si hubiera hecho algo diferente. No fue tu culpa, dijo Sofía suavemente. Lo fue, y no podía seguir mirando esa estancia, esa casa, ese lugar sin verlas. Así que escapé. Junté el poco dinero que tenía. Compré este pedazo de tierra abandonado. Construí esta casa solo y me enterré aquí. Por 12 años. Por 12 años. Viviendo solo, trabajando, existiendo, sin querer crear lazos, sin querer arriesgarme de nuevo, porque no podía pasar por ese dolor otra vez. La miró. Y ahora apareces tú ofreciéndome matrimonio y yo tengo miedo. Miedo de aceptar y no poder protegerte también. Miedo de fallar de nuevo. Sofía se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre las manos. Esteban, no fallaste. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y ahora lo estás haciendo de nuevo, ayudándome cuando no tenías por qué. Eres un hombre bueno. No lo soy. Si lo fuera, no dejaría que te ofrecieras así. Entonces no aceptes por ti. Acepta por mí. Dame esta oportunidad de elegir mi propio destino. Respiró hondo. Y no es solo estrategia. Yo te estoy empezando a querer. En estos días aquí, vi quién eres. Vi cómo tratas a los animales con cariño, cómo trabajas duro, cómo me protegiste sin pedir nada a cambio. Vi a un hombre de verdad. Esteban cerró los ojos, el conflicto interno visible en su rostro. Si hacemos esto, tiene que ser en serio, tiene que ser matrimonio de verdad, con papeles, con cura, con todo. Si no, tu padre puede decir que no vale. Entonces hagámoslo en serio. ¿Estás segura? Porque después no hay vuelta atrás. Sofía asintió, decidida. Estoy segura. Él abrió los ojos, la miró por un largo momento. Luego asintió también. Está bien. Me casaré contigo. Te protegeré. Y haré lo posible para que nunca te arrepientas de esta decisión. Esa misma noche, Esteban cabalgó hasta el pueblo. Era arriesgado, pero necesario. Necesitaba hablar con el padre Juan, el único cura de la región en quien confiaba. Lo encontró en la iglesia, preparando la misa del día siguiente. «Esteban, hijo, hace años que no te veo». «Lo sé, padre. Yo necesito un favor, un gran favor». Contó todo. Sobre Sofía, sobre la fuga, sobre el matrimonio forzado, sobre la propuesta. El padre escuchó con atención, el rostro serio. «Esto es muy serio, hijo. Casarte con la hija de don Alejandro sin su permiso. Ella tiene 19 años, es mayor de edad, no necesita permiso. Legalmente no, pero sabes cómo funcionan las cosas aquí. Don Alejandro no lo aceptará fácilmente». «Lo sé, pero es lo correcto. No pueden obligarla a casarse con alguien que no quiere». El padre pensó por un largo momento. Luego asintió. «Tienes razón, haré el matrimonio, pero debe ser discreto, sin alboroto, y necesito que ella me confirme en persona que esto es lo que quiere».
¿Puedo traerla mañana por la noche? Puedes, estaré esperando. Al día siguiente, cuando cayó la noche, Esteban y Sofía cabalgaron hasta el pueblo. Ella llevaba ropa de hombre que él había conseguido, el cabello recogido bajo un sombrero para disimular. Llegaron a la iglesia por la puerta trasera. El padre Juan los esperaba. Miró a Sofía con atención. Hija, Esteban me contó todo, pero necesito escucharlo de ti. ¿Realmente quieres casarte con él? ¿No estás siendo forzada? No estoy siendo forzada, padre. Estoy eligiendo. Prefiero casarme con un hombre bueno que me respeta a ser obligada a casarme con un monstruo que mi padre eligió. ¿Entiendes que una vez casada el compromiso es para toda la vida ante los ojos de Dios? Lo entiendo y lo acepto. El padre miró a Esteban. ¿Y tú? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de proteger y cuidar de esta joven? Lo estoy. Padre, con mi vida sí es necesario. Entonces procederemos, pero no puedo hacer una ceremonia completa ahora, es muy arriesgado. Haré solo los votos esenciales y firmaré los papeles. Después, cuando las cosas se calmen, haremos una ceremonia adecuada. Allí, en la iglesia vacía y silenciosa, iluminada solo por velas, Esteban y Sofía se tomaron de las manos frente al Padre. No había flores, no había música, no había invitados, pero había algo más importante. Había verdad, había elección, había esperanza. Esteban, aceptas a Sofía como tu esposa para amarla y protegerla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Acepto, Sofía. ¿Aceptas a Esteban como tu esposo para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sofía miró a Esteban, a ese hombre que había salvado su vida sin pedir nada a cambio, y sintió algo profundo moverse en su pecho. Acepto. Entonces, por el poder que me confiere Dios y la Iglesia, los declaro marido y mujer. El padre firmó los papeles, los hizo firmar también, y les entregó la certificación. Está hecho. Ante los ojos de la ley y de Dios, están casados. Volvieron a la estancia en silencio, ambos procesando lo que acababan de hacer. Cuando llegaron, Esteban se ocupó del caballo mientras Sofía entraba en la casa. Cuando él entró también, ella estaba parada en medio de la sala, nerviosa. Esteban, yo sé que me ofrecí, sé lo que dije, y si quieres ejercer tus derechos de esposo, lo aceptaré. Esteban la miró, vio el nerviosismo, el miedo disfrazado de valentía. Caminó hacia ella, tomó sus manos con delicadeza. Sofía, nos casamos en papel para protegerte. No fue por otra razón. No me debes nada, especialmente no eso. Pero dije, sé lo que dijiste, y sé que lo dijiste en la desesperación, pero no soy el tipo de hombre que se aprovecha de una situación así. Apretó sus manos. Cuando y si algún día quieras ser mi esposa de verdad, en todos los sentidos, será porque quieres, porque lo elegiste, no porque sientas que debes. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella. ¿Cómo eres tan bueno? No soy bueno, solo trato de hacer lo correcto. Soltó sus manos. Tú sigues durmiendo en el cuarto. Yo sigo en el sofá. Somos marido y mujer en el papel, pero primero nos conoceremos de verdad. Sin prisa. ¿Está bien? Sofía asintió, incapaz de hablar. La noticia del matrimonio tardó solo 2 días en llegar a los oídos de don Alejandro. Estaba en su despacho cuando uno de sus capangas entró apresurado. Don Alejandro, descubrimos dónde está la señorita Sofía. Alejandro se levantó de un salto. ¿Dónde? En una estancia pequeña a unos 20 kilómetros de aquí, de un tal Esteban Almeida. Pero hay más, señor. Se casó con él. El rostro de Alejandro se puso rojo de furia. ¿Cómo que se casó? Tiene certificación y todo. El padre Juan ofició. Es un matrimonio legal. Alejandro tomó el vaso de whisky que estaba en la mesa y lo arrojó contra la pared.
el vidrio haciéndose añicos. Esa desgraciada, ese miserable, junten a los hombres, vamos para allá ahora. Señor, con todo respeto, si es un matrimonio legal, técnicamente ella ya no le pertenece, pertenece al marido. Me importa un demonio el papel, es mi hija, mi sangre, y va a volver a casa aunque tenga que arrastrarla. ¡De los pelos! Mientras tanto, en la estancia, Esteban estaba trabajando en el campo cuando vio el polvo subiendo por el camino. Eran caballos, muchos caballos. Dejó la azada y corrió a la casa. Sofía, quédate adentro, tranca la puerta. Ella, que estaba lavando ropa en la parte trasera, soltó todo y corrió dentro. ¿Es mi padre? Creo que sí. Esteban tomó el rifle. Verificó que estuviera cargado. No quería violencia, pero se defendería si era necesario. Los caballos se detuvieron frente a la estancia. Eran al menos 10 hombres, todos armados, y en medio de ellos, montado en un caballo negro imponente, estaba don Alejandro, alto, fuerte, con bigote bien recortado y ropa cara, la imagen del poder y la arrogancia. «¡Esteban Almeida!», gritó. «¡Sal de esa casa ahora, o la derribo contigo adentro!». Esteban salió lentamente, con el rifle en las manos, pero apuntando al suelo. «Don Alejandro, ¿dónde está mi hija? Sofía está aquí, pero ahora es mi esposa, legalmente casada, ya no le pertenece». Alejandro desmontó con los ojos centelleando. «¿Crees que un papel cambia algo? Es mi hija, mi sangre, es mayor de edad, hizo su elección. Elección fue manipulada, seducida por un aprovechado que vio la chance de quedarse con dinero. No quiero dinero, ni lo aceptaría si me lo ofreciera. Sofía llegó aquí huyendo, solo le di refugio, y luego nos casamos porque era la forma legal de protegerla del matrimonio forzado que usted estaba arreglando». La multitud de empleados y vecinos que comenzaba a formarse alrededor observaba todo en silencio. Estas cosas no ocurrían todos los días. «No sabes con quién te metes, muchacho. Te destruyo con un chasquido de dedos. Puede destruir mi estancia, puede matarme, pero no cambiará el hecho de que Sofía es mi esposa ahora, y mientras esté vivo no dejaré que nadie la obligue a nada». Fue entonces cuando la puerta de la casa se abrió. Sofía salió, con la cabeza en alto, aunque temblando por dentro. «Padre». Alejandro se volvió, el rostro contorsionado por la ira y algo más, tal vez dolor. «Sofía, tú me avergonzaste, me traicionaste. Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste por mí, me criaste en una jaula. Nunca me diste opción, ibas a venderme como ganado a un hombre cruel. Raúl Guzmán es un hombre respetado, rico, es un monstruo. Todos saben que golpeaba a su difunta esposa, que golpea a las empleadas, y tú ibas a entregarme a él». La gente alrededor comenzó a murmurar. Doña Carmen, una vecina, dio un paso adelante. «Es verdad, don Alejandro, Raúl Guzmán tiene mala fama, todos lo saben». Alejandro miró a su alrededor, viendo que perdía el control de la situación. «Esto no es asunto de ustedes, es un tema de familia». «Dejó de ser solo de familia cuando se convirtió en un matrimonio forzado», dijo el padre Juan, que había llegado atraído por el alboroto. «Sofía tiene derecho a elegir a su marido y eligió a Esteban. Es un matrimonio válido que yo mismo oficié. Padre, usted me traicionó. No traicioné a nadie, hice lo correcto». Alejandro se dio cuenta de que estaba perdiendo. Miró a su hija, vio la determinación en su rostro, algo que nunca había visto antes. Ya no era la niña obediente y asustada, era una mujer decidida. «Te vas a arrepentir de esto», dijo con voz fría, «cuando te des cuenta de que te casaste con un miserable que no puede darte nada, cuando la pobreza te golpee, querrás volver, pero no te aceptaré. A partir de hoy no eres más mi hija». «Lo sé»,
respondió Sofía, con la voz temblorosa pero firme. Y está bien, prefiero ser pobre con alguien que me respeta a ser rica, con alguien que me trata como propiedad. Alejandro montó su caballo, con los maxilares apretados. Estás desheredada, no recibirás un centavo mío, ni ahora, ni cuando muera. No quiero tu dinero. Él miró a Esteban con odio puro. ¿Y tú? Si descubro que le hiciste daño aunque sea a un cabello, si aparece con un rasguño, volveré y te mataré. Nunca tendrá un rasguño por mi causa, respondió Esteban con calma. Puedes estar seguro de eso. Alejandro tiró de las riendas con fuerza, haciendo girar al caballo, y se fue. Los otros hombres lo siguieron. La multitud que se había formado comenzó a dispersarse, pero varias personas se acercaron a Esteban y Sofía. Fueron valientes, dijo don Antonio, un viejo estanciero. Muy valientes. Doña Carmen abrazó a Sofía. Si necesitas algo, hija, lo que sea, solo llámame. Cuando finalmente se quedaron solos, Sofía se derrumbó. Las piernas le fallaron, y Esteban la sostuvo antes de que cayera. Se acabó, dijo suavemente. Estás a salvo ahora. Yo no tengo familia, no tengo nada. Sí tienes. Tienes esta estancia, tienes esta vida, y me tienes a mí. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Esteban, sé que te casaste conmigo por lástima, para protegerme, pero prometo que seré buena esposa. Aprenderé a cocinar bien, trabajaré duro. «Para», la interrumpió. «No necesitas probar nada, solo necesitas ser tú». En los días siguientes, la vida fue acomodándose. Sofía estaba finalmente libre, pero la libertad tenía un precio. Estaba apartada de su familia, del dinero, de todo lo que conocía. Pero, extrañamente, no se sentía perdida. Se sentía viva. Se levantaba temprano con Esteban, ayudaba en lo que podía. Él le enseñaba a cuidar las gallinas, a sembrar en la huerta, a ordeñar las vacas. Ella quemaba la mitad de las comidas que intentaba preparar, y él comía igual, diciendo que estaba mejorando. Por las noches se sentaban en el porche y conversaban, sobre todo y nada, sobre sueños que tuvieron y perdieron, sobre miedos que cargaban, sobre pequeñas esperanzas para el futuro. Y poco a poco, sin darse cuenta, se estaban enamorando. No era la pasión ardiente de una novela. Era algo más profundo, más real. Era admiración mutua, era respeto, era compañerismo naciendo en el día a día. Una noche, 3 semanas después de la boda, Sofía estaba en el cuarto preparándose para dormir cuando Esteban tocó la puerta. «¿Puedo entrar?» «Pasa». Entró nervioso, jugueteando con el sombrero que tenía en las manos. «Yo quería hablar de algo». «¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás cómoda?» «Sí, estoy bien. Porque si necesitas más mantas o...» «Esteban, ¿qué quieres preguntar en realidad?» Él respiró hondo. «¿Estás feliz? Con esta vida, conmigo? Porque sé que no es lo que tenías antes, no es a lo que estás acostumbrada». Sofía se acercó a él, tomó sus manos grandes y callosas. «Esteban, por primera vez en mi vida me despierto por la mañana sin miedo, sin tener que fingir ser alguien que no soy, sin tener que obedecer órdenes que odio. Puedo ser yo misma, y eso no tiene precio». Lo miró a los ojos. «¿Y tú? Me tratas como persona. Nunca me alzaste la voz, nunca me obligaste a nada, siempre me respetaste. ¿Cómo no iba a estar feliz? Pero eras rica, era una prisionera rica. Ahora soy pobre y libre, y prefiero esto 1000 veces». Apretó sus manos. «Gracias. Por todo». Esteban sintió algo moverse en su pecho, algo que había jurado que estaba muerto. Era esperanza, era amor naciente. «Sofía, necesito decirte algo. Dime, cuando llegaste aquí, solo quería ayudar. No esperaba nada a cambio. Pero ahora dudó. Ahora cuando me despierto por la mañana, lo primero que pienso es en ti. Cuando estoy trabajando en el campo, cuento las horas para volver y verte. Cuando ríes, quiero hacerte reír de nuevo. Y yo, Esteban,
Creo que me estoy enamorando de ti, de verdad. Y sé que es pronto. Sé que puede que no sientas lo mismo, pero necesitaba decirlo. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero eran lágrimas felices. Yo también me estoy enamorando de ti, cada día más. El silencio que cayó entre ellos después de esas palabras estaba cargado de emoción. Esteban miró a Sofía como si la viera por primera vez. No más la joven asustada que había golpeado su puerta, sino la mujer en la que se estaba convirtiendo, fuerte, valiente, decidida y hermosa, tan hermosa que dolía mirarla. ¿Estás segura?, preguntó con la voz ronca. Porque no quiero que sientas que debes corresponder solo porque nos casamos, solo porque estás viviendo aquí. No es eso, lo interrumpió. Esteban, viví toda mi vida rodeada de hombres ricos, poderosos, que lo tenían todo, pero ninguno tenía lo que tú tienes. ¿Y qué tengo yo? Bondad verdadera, integridad. Eres hombre de palabra. Cuando prometiste protegerme, lo hiciste. Cuando dijiste que me respetarías, lo hiciste. Incluso cuando me ofrecí, cuando dije que podías tener todo de mí, lo rechazaste porque sabías que estaba vulnerable. Dio un paso más cerca. ¿Cuántos hombres harían eso? ¿Cuántos rechazarían a una mujer ofreciéndose por respeto a ella? Misma, me trataste como ser humano desde el primer segundo. Y yo me enamoré de eso, de ti. Esteban sentía el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sofía, tengo miedo. ¿De qué? De no ser suficiente, de que te arrepientas, de perderte a ti también, como perdí a Clara. Sofía puso la mano en su rostro con suavidad. No me vas a perder, y no me arrepentiré. Estoy aquí por elección, ¿recuerdas? No por obligación. Se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Esteban, no, quiero dormir sola nunca más. No quiero ser tu esposa solo en el papel. Quiero ser tu esposa de verdad. ¿Estás segura? Porque una vez que... Estoy absolutamente segura. Esteban la atrajo para un beso. No era el primer beso de ellos. Habían compartido besos castos, rápidos, en las últimas semanas. Pero este era diferente. Era profundo, lleno de promesas, de deseo contenido finalmente liberado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Ven», susurró ella, tomando su mano y llevándolo a la cama. Lo que pasó esa noche fue con cuidado, con respeto, con amor. Esteban trató a Sofía como si fuera de porcelana, gentil a pesar del deseo ardiente, y ella, que había ofrecido su virginidad en desesperación semanas atrás, ahora la entregaba con amor verdadero. Cuando finalmente se acostaron juntos, abrazados bajo la manta, Sofía apoyó la cabeza en su pecho y susurró: «Gracias». ¿Por qué? Por esperar, por hacer que esto fuera especial, por ser tú. Esteban besó la coronilla de su cabeza. «Gracias a ti, por hacerme volver a vivir, por traer luz a esta casa otra vez». Durmieron abrazados y por primera vez en 12 años, Esteban no tuvo pesadillas. No soñó con Clara muriendo en sus brazos. Soñó con el futuro, con Sofía a su lado, con posibilidades. Los meses pasaron y la estancia prosperaba. Sofía se había adaptado completamente a la vida sencilla. Aprendió a cocinar de verdad, a coser, a cuidar de los animales. Incluso comenzó una pequeña huerta de hierbas medicinales que vendía en el pueblo. No era mucho dinero, pero ayudaba. Y lo más importante, sentía orgullo. Orgullo de trabajar, de contribuir, de construir algo con sus propias manos. El pueblo también la había aceptado. Al principio había curiosidad, murmullos sobre la hija de don Alejandro que había abandonado todo por un estanciero pobre. Pero con el tiempo, viendo cómo trabajaba duro, cómo trataba a todos con respeto, la gente la abrazó. Doña Carmen le enseñó a hacer queso. Don Antonio le dio plantines para la huerta. Las mujeres del pueblo la incluyeron en el grupo de costura que se reunía todas las semanas. Por primera vez, Sofía tenía amigas de verdad.
no conocidas superficiales de la alta sociedad, sino mujeres reales que la aceptaban como igual. Una tarde, 6 meses después de la boda, Sofía estaba en el pueblo vendiendo sus hierbas cuando vio una figura familiar. Era su madre. Doña Elena la miraba de lejos, con una expresión que mezclaba nostalgia y miedo. Sofía dudó. Luego caminó hacia ella. «Madre, Sofía». La voz de la madre tembló. «Hija mía, ¿cómo estás?» «Estoy bien, madre». «Muy bien». Doña Elena la miró de arriba abajo. Sofía llevaba ropa sencilla. Tenía las manos callosas por el trabajo, el rostro quemado por el sol. Pero estaba radiante. Tenía un brillo en los ojos que nunca había tenido antes. «Tú pareces feliz». «Lo estoy, aunque seas pobre». Sofía sonrió. «Madre, no soy pobre. Tengo casa, comida, trabajo y un marido que me ama de verdad. Soy rica en lo que importa». Doña Elena comenzó a llorar. «Lo siento tanto. Siento no haberte defendido, por haber permitido que tu padre hiciera eso. Fui cobarde». «Lo fuiste, pero sigues siendo mi madre y te perdono». Se abrazaron allí en medio de la calle llorando. «Tu padre no quiere ni escuchar tu nombre», dijo doña Elena. «Todavía está furioso». «Lo sé, pero no me arrepiento». «Lo sé, y estoy orgullosa de ti. Por primera vez en mi vida, estoy realmente orgullosa». Hablaron unos minutos más. Luego doña Elena tuvo que irse antes de que alguien le contara a su marido. Pero acordaron encontrarse de vez en cuando, en secreto. Era un comienzo. Cuando Sofía volvió a casa y le contó a Esteban, él la abrazó. «¿Estás bien? Ver a tu madre debe haberte removido». «Estoy bien. De hecho, estoy genial, porque me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que me quitaron la herencia, me desheredaron, me quitaron todo lo que tenía. Pero no pudieron quitarme lo que realmente importa. No pudieron quitarme mi libertad de elegir. No pudieron quitarte a ti». Esteban la besó con ternura. «Nunca lo harán. Lo prometo». Pasaron más meses. Un año completo desde aquella noche de tormenta cuando Sofía había golpeado su puerta. Celebraron el aniversario de ese encuentro con una cena sencilla pero preparada con cariño. Sofía había hecho el plato favorito de Esteban, asado con chimichurri. Estaba perfecto. «Un año», dijo Esteban, levantando el vaso de agua como brindis. «Un año desde que apareciste y cambiaste mi vida». «Nuestra vida», corrigió ella, brindando también. «Cambiaste nuestra vida». Después de la cena, sentados en el porche bajo las estrellas como tantas otras noches, Sofía tomó su mano. «Esteban, tengo que contarte algo». «¿Qué pasa?» Ella sonrió, nerviosa, pero feliz. «Estoy embarazada». Esteban se quedó paralizado. Por un segundo no reaccionó. Solo la miró sin procesar. Luego, la información llegó. Estás embarazada. De unos 2 meses, creo. Estaba esperando estar segura antes de contarte». El rostro de él pasó por varias emociones. Sorpresa, miedo y finalmente alegría pura. «¿Vamos a tener un hijo?» «Vamos». La atrajo para un abrazo fuerte con lágrimas corriendo. Lágrimas de alegría, pero también de miedo. El fantasma de Clara volvió. El parto difícil, la muerte, la pérdida. Sofía sintió que temblaba. «Oye, mírame». Él la miró. «Sé que tienes miedo. Sé que estás pensando en lo que pasó con Clara, pero esto no va a pasar de nuevo. No puedes saber eso». «Sí puedo, porque esta vez tenemos dinero para un médico bueno. Esta vez iremos a la ciudad cuando llegue el momento. Esta vez será diferente». Esteban respiró hondo, luchando contra el miedo. «Tienes razón. Venderé el ganado si es necesario. Haré lo que sea para asegurar que tú y el bebé estén bien». «Sé que lo harás, porque eres hombre de palabra». Puso su mano sobre su vientre, que aún no mostraba nada. «Nuestro hijo, nuestro futuro». Esteban sintió que algo se calmaba dentro de él. Sí, tenía miedo, pero también tenía esperanza. Y tenía a Sofía, tenía amor, tenía razones para luchar. Los meses de embarazo fueron de preparación intensa.
Esteban trabajó el doble, vendiendo parte del ganado y los granos para juntar dinero. Sofía cosía ropita, preparaba el cuartito. Doña Elena visitaba en secreto, trayendo regalos, reconectándose con su hija. Y el vientre crecía, hermoso y redondo. Cuando llegó el 8º mes, Esteban no quiso arriesgarse. Alquiló una casa pequeña en la ciudad y se mudaron temporalmente para estar cerca del hospital. El parto ocurrió en una mañana de primavera. Fue difícil, largo, doloroso. Esteban se quedó afuera de la sala, caminando de un lado a otro, sudando frío, rezando todas las oraciones que conocía. Cada grito que escuchaba desde dentro era una puñalada en el corazón. Era Clara otra vez. Era la pesadilla repitiéndose. Se apoyó en la pared con las piernas temblando, la respiración entrecortada. «Por favor, Dios», murmuró, «no de nuevo. Por favor, no me la quites a ella también». El médico, doctor Miguel, un hombre experimentado de la capital que Esteban había contratado con todo el dinero que juntó, salió de la sala por un momento para buscar más toallas. Vio a Esteban pálido, casi desmoronándose. «Señor Esteban, ella está bien. Está siendo difícil, pero ella es fuerte. El bebé está bien posicionado. Todo saldrá bien. ¿Está seguro?» «Lo estoy. Confíe en mí». El médico volvió adentro. Pasó otra hora. Más gritos, más dolor, más desesperación, y entonces, finalmente, un sonido diferente. El llanto de un bebé, fuerte, saludable, indignado con el mundo. Esteban sintió que las piernas le cedían de alivio. Un bebé llorando significaba un bebé vivo. La puerta se abrió y el médico salió, sonriendo, quitándose los guantes. «Felicidades, señor Esteban. Tiene una hija, hermosa y saludable». «¿Y Sofía, cómo está?» «Cansada, pero bien. Perdió algo de sangre, pero nada grave. Es fuerte. ¿Quiere conocer a su hija?» Esteban entró en la sala con piernas temblorosas. Sofía estaba acostada en la cama, pálida de cansancio, con el cabello pegado por el sudor en el rostro. Pero sonreía mientras sostenía un pequeño bulto en los brazos. Cuando vio a Esteban, extendió el brazo. «Ven a conocer a nuestra hija». Él se acercó, miró ese rostro diminuto, rojo, arrugado, perfecto. La pequeña tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados, la boquita haciendo muecas. Era lo más hermoso que había visto en su vida. «Es perfecta», susurró con la voz quebrada. «Es nuestra», respondió Sofía. «¿Cómo la llamaremos?» Esteban miró a su hija, luego a su esposa. «Elena, en honor a tu madre, porque a pesar de todo, está intentando acercarse a ti. Creo que tu madre merece este homenaje». Sofía comenzó a llorar. «Elena, es perfecto». El médico los dejó solos por un momento. Esteban se sentó en el borde de la cama, pasó el brazo alrededor de Sofía y juntos miraron a su hija. «Lo logramos», dijo. «Pasamos por todo y lo logramos. No fue fácil, nunca lo es, pero valió la pena». Se quedaron en silencio, solo existiendo en ese momento perfecto. Padre, madre e hija. Familia. Cuando doña Elena supo que tenía una nieta y que llevaba su nombre, lloró durante horas. Visitó en secreto, sostuvo a la pequeña en sus brazos, pidió perdón a su hija otra vez. «Me honras demasiado», le dijo a Sofía. «Después de todo, me honras así. Eres mi madre, siempre lo serás». Volvieron a la estancia cuando Elena tenía 2 semanas. La casita sencilla ahora tenía un nuevo habitante. Los primeros meses fueron de adaptación. Noches sin dormir, pañales interminables, llantos que parecían no tener fin. Pero también había sonrisas, la pequeña agarrando el dedo de su padre con una fuerza sorprendente, Sofía cantando canciones de cuna que su madre le había cantado a ella. Los vecinos vinieron a visitar, trayendo regalos. Doña Carmen trajo ropita que ella misma había cosido. Don Antonio trajo una cuna de madera que había hecho con sus propias manos. El padre Juan vino a bautizar a la niña en una ceremonia sencilla pero emotiva. Y la vida continuaba.
ahora más llena, más ruidosa, más completa. Elena creció fuerte y saludable. A los 6 meses ya se sentaba sola. Con 1 año ya daba sus primeros pasos tambaleantes. Tenía los ojos oscuros de la madre y la sonrisa fácil del padre. Una tarde, cuando Elena tenía 1 año y medio, Esteban estaba jugando con ella en el patio cuando vio una carreta elegante detenerse en la entrada de la estancia. Era una carreta cara, tirada por caballos de raza, algo rarísimo en ese lugar. Sofía salió de la casa, limpiándose las manos en el delantal. ¿Quién será? La puerta de la carreta se abrió y de ella bajó una figura que hizo a Sofía quedarse inmóvil. Era su padre, don Alejandro, pero estaba diferente, más viejo, más encorvado, como si los 2 años desde la última vez que se vieron hubieran pesado décadas. Caminó lentamente hacia ellos, deteniéndose a unos metros. Sofía, padre, silencio incómodo. Esteban tomó a Elena en brazos, instintivamente protector. Alejandro miró a la nieta y algo pasó por su rostro, una emoción que intentaba ocultar. ¿Esa es mi nieta? Sí, Elena. Bonito nombre. ¿En honor a tu madre? Sí. Más silencio. Finalmente, Alejandro habló. Vine a pedir perdón. Sofía abrió los ojos sorprendida. Esas no eran palabras que su padre solía decir. Nunca. ¿Perdón? Perdón por haber intentado controlar tu vida, por haber elegido a tu marido sin considerar tus sentimientos, por haberte desheredado cuando hiciste tu propia elección. Miró a Esteban. Y perdón a ti también, por haberte amenazado, por haberte llamado aprovechado, cuando todo lo que hiciste fue proteger a mi hija. Esteban no sabía qué decir, solo asintió. ¿Qué cambió?, preguntó Sofía desconfiada. Alejandro suspiró, pareciendo cansado. Tu madre ha estado viniendo aquí, ¿sabías? A escondidas de mí. Pensé que no lo sabía, pero siempre lo supe. ¿Lo sabías? Sí. Y fingía no saber por qué, porque en el fondo sabía que ella tenía razón, que yo estaba equivocado. Miró al suelo. Raúl Guzmán murió hace 3 meses. Borracho, cayó del caballo, se golpeó la cabeza. ¿Y sabes cuál fue mi primer pensamiento? Alivio. Alivio de que no te hubieras casado con él, porque si lo hubieras hecho, tal vez estarías muerta también, de tanto que te habría golpeado. Sofía sintió un nudo en la garganta. Y me di cuenta, continuó Alejandro, que hiciste la elección correcta. Huiste de un destino horrible y encontraste... Miró alrededor, a la estancia sencilla pero bien cuidada, a Esteban sosteniendo a su hija con amor, a Sofía con ropa simple pero los ojos brillando de felicidad. Encontraste una vida de... verdad, con amor de verdad. Padre, no te pido que me perdones ahora. Sé que tendré que ganármelo, pero quería que supieras, estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te convertiste, de la valentía que tuviste. Hizo una pausa. Y quería conocer a mi nieta, si me lo permites. Sofía miró a Esteban buscando orientación. Él se encogió de hombros suavemente, dejando la decisión en sus manos. Era su familia. Ella debía decidir. Puedes conocerla, dijo finalmente, pero despacio. Con tiempo. Hay mucho que reconstruir. Lo sé y estoy dispuesto. Alejandro se acercó lentamente. Elena, que estaba en los brazos de su padre, miró curiosa a ese anciano. ¿Puedo? Esteban dudó. Luego le pasó a la niña con cuidado. Alejandro la sostuvo con precaución, como si fuera de cristal. Miró ese rostro pequeño, los ojos curiosos, y algo se rompió dentro de él. Comenzó a llorar. Es hermosa, tan hermosa. Lo es, dijo Sofía. Y es feliz. Crece rodeada de amor, no de obligaciones, como debe ser, admitió Alejandro. Se quedó sosteniendo a su nieta unos minutos, luego la devolvió a Esteban. Me voy, pero ¿puedo volver otro día? Puedes, asintió, volvió a la carreta y partió. Cuando el sonido de las ruedas se alejó, Sofía se volvió hacia Esteban. ¿Hice bien? Hiciste lo que te dictó el corazón, y eso siempre está bien.
Los años siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la estancia, que prosperaba cada vez más, sino de las relaciones familiares que se habían roto. Don Alejandro comenzó a visitar regularmente. Al principio era tenso, conversaciones cortas y formales, pero poco a poco, especialmente cuando jugaba con Elena, se iba ablandando. La pequeña tenía el poder de ablandar hasta el corazón más duro. Doña Elena visitaba casi todas las semanas ahora, abiertamente. Alejandro había dejado de fingir que no sabía. De hecho, comenzó a venir con ella, y ver a su esposa y a su hija riendo juntas, viendo a su nieta crecer, fue sanando algo dentro de él. Un día, cuando Elena tenía 3 años, Alejandro llegó con una propuesta. «Esteban, necesito hablar contigo». De hombre a hombre. Se apartaron hacia el corral, dejando a las mujeres y a la niña en la casa. «Habla, don Alejandro». «Para de llamarme don Alejandro. Llámame Alejandro». «Está bien, Alejandro». El viejo respiró hondo. «Me estoy poniendo viejo. Las estancias se están volviendo pesadas de administrar, y no tengo hijo varón para dejarlas. Solo tenía a Sofía, y ella eligió otra vida». «Eligió la felicidad», corrigió Esteban suavemente. «Sí, y hizo bien, pero eso me deja con un problema. Cuando muera, todo quedará para Sofía de todos modos, porque es mi única heredera, pero administrar todo será complicado. ¿A dónde quieres llegar? Quiero ofrecerte una sociedad. Tú administras la mitad de las tierras. Te quedas con un porcentaje de las ganancias. Aprendes el negocio. Y cuando muera, ya estarás listo para manejarlo todo». Esteban quedó en shock. «¿Me estás ofreciendo una sociedad a mí?» «Sí, porque en estos años te observé. Trabajas duro, eres honesto, tratas a mi hija con respeto, cuidas bien de mi nieta, eres hombre de carácter». Es exactamente el tipo de persona que debía haber buscado para Sofía desde el principio. «Yo no sé qué decir. Di que aceptas. Tu estancita aquí puede seguir. Solo tendrás más responsabilidades y más dinero también, dinero que puedes usar para darle una vida mejor a Sofía y a Elena». Esteban pensó. Una parte de él quería rechazar. Tenía orgullo. No quería que pareciera que se había casado con Sofía por interés. Pero la propuesta era justa, era una oportunidad real. Y más importante, permitiría darle a su familia cosas que solo tardaría décadas en conseguir. «Necesito hablar con Sofía primero». «Por supuesto. Es una decisión de los dos». Esa noche, Esteban le contó todo a Sofía. Ella se sorprendió, pero no estaba en shock. «Mi padre está intentando», dijo, «intentando reparar a su manera». «¿Y qué piensas de la propuesta?» «Creo que es buena, siempre y cuando no cambie quiénes somos. No quiero volver a ser la hija rica y mimada. Me gusta nuestra vida aquí». «No tiene que cambiar. Podemos aceptar la sociedad, pero seguir viviendo aquí, a nuestro modo». «Entonces acepta. Será bueno para Elena también. Tendrá más oportunidades». Y así, Esteban se convirtió en socio de Alejandro. Comenzó a aprender sobre la administración de estancias grandes, sobre negocios de ganado, sobre cultivos a gran escala. Era muy diferente a cuidar de su pequeña estancia, pero aprendía rápido. Y Alejandro, sorprendido, descubrió que había encontrado no solo un yerno honesto, sino un socio de negocios competente. Pasaron los años. Elena creció inteligente y curiosa. A los 7 años ya leía mejor que muchos adultos. Sofía insistió en que estudiara en la mejor escuela de la región. Ahora tenían dinero para eso. Cuando Elena cumplió 10 años, nació otro bebé, un niño al que llamaron Juan, en honor al padre que los había casado en aquella noche difícil. Alejandro, ahora abuelo de 2, estaba aún más suavizado. Doña Elena prácticamente vivía en la estancia de Esteban y Sofía, ayudando con los niños, cocinando, siendo la abuela presente que nunca había podido ser como madre. Una tarde de domingo, la familia entera estaba reunida. Esteban, Sofía, Elena de 10 años, Juan bebé, Alejandro y doña
Elena. Estaban en el patio, bajo la sombra de un árbol grande, comiendo un pastel que doña Elena había preparado. ¿Saben?, dijo Alejandro de repente. Casi destruí todo esto, ¿no? Padre, eso ya pasó, respondió Sofía. No, déjame hablar. Necesito decirlo. Miró a Esteban. Cuando apareciste, cuando te casaste con mi hija, te odié. Pensé que eras un aprovechado, que querías dar un golpe, que la harías sufrir. Lo sé, pero estaba completamente equivocado. Tú la salvaste, de mí, del destino horrible que había planeado, de todo. Miró a Sofía. Y tú, hija mía, fuiste más valiente de lo que yo jamás fui. Huiste, elegiste tu propio camino, construiste tu felicidad con tus propias manos. Miró a sus nietos. Elena, Juan, ustedes tienen suerte. Tienen padres que se aman de verdad, que se eligieron mutuamente, no como yo y su abuela, que nos casamos por conveniencia. Doña Elena tomó la mano de su esposo. Pero aprendimos a amarnos, ¿no es así? Aprendimos. Tomó tiempo, pero aprendimos. Quedó en silencio un momento. Quería que supieran. Ustedes me enseñaron más sobre amor verdadero de lo que yo enseñé en toda mi vida. Sofía se levantó y abrazó a su padre. Él la abrazó de vuelta, llorando abiertamente. Perdóname, hija, perdóname por todo. Ya te perdoné hace tiempo, padre. Cuando Alejandro murió, 5 años después, a los 70 años, dejó todo para Sofía. Todas las tierras, todo el ganado, todo el dinero. Pero en el testamento había una cláusula especial. Esteban Almeida es el hombre más honrado que conocí. Cuida bien de mi hija y mis nietos. Confío en él completamente para administrar todo. El funeral fue grande. La mitad de la región asistió. Y en el discurso que dio, Esteban dijo algo que sorprendió a todos. Don Alejandro no fue un hombre perfecto. Cometió errores, muchos errores, pero tuvo la valentía de admitirlos, de cambiar, de intentar reparar. Y eso es raro, eso merece respeto. Sofía apretó su mano agradecida. Después del funeral, volvieron a casa. La estancita original, que ahora era solo una de las muchas propiedades que administraban, pero que seguía siendo el verdadero hogar. Los niños estaban durmiendo. Esteban y Sofía se quedaron en el porche, como siempre hacían en las noches difíciles. 10 años, dijo Sofía de repente. 10 años desde aquella noche en la tormenta. Parece ayer y parece toda una vida al mismo tiempo. ¿Te arrepientes de haberme acogido? Esteban la miró como si hubiera dicho una locura. ¿Arrepentirme? Sofía, esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Aunque con todas las complicaciones, con mi padre, la persecución, todo, especialmente por todo eso, porque me trajo a ti, me trajo una familia otra vez, me dio una razón para vivir, la atrajo hacia él. ¿Recuerdas que dijiste esa noche, cuando estabas desesperada, que sería tuya si me salvabas? Y lo cumpliste, aunque no tenías que hacerlo, aunque te dije que no era necesario. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. No lo cumplí por obligación, lo cumplí porque lo elegí, porque me enamoré de ti, porque construimos algo real juntos, y seguiremos construyendo, hasta que seamos viejitos. Hasta que seamos viejitos, repitió ella sonriendo. Se quedaron allí hasta tarde, mirando las estrellas, planeando el futuro, agradecidos por el presente. 2 corazones rotos que se habían encontrado en la tormenta y habían construido juntos algo más y fuerte que cualquier dolor del pasado. 20 años pasaron desde aquella noche de tormenta. 20 años que transformaron completamente 2 vidas que parecían destinadas a la soledad y el sufrimiento. Esteban ahora tenía 55 años, el cabello completamente gris, las manos aún más callosas pero también más sabias. Sofía tenía 39, aún hermosa, con algunas arrugas alrededor de los ojos que venían de sonreír mucho, no de sufrir. Elena era una joven de 20 años, estudiando medicina en la
El capital. Había heredado la inteligencia de su madre y la bondad de su padre, y soñaba con volver a la región para atender a las personas pobres que no tenían acceso a médicos buenos. Juan tenía 10 años, inteligente y curioso, siempre con un libro en la mano cuando no estaba ayudando a su padre en la estancia. Y había dos más, Ana, de 7 años, y Lucas, de 5. La casa que antes conocía solo el silencio, ahora estaba llena de ruido, risas, vida. Ese sábado especial de octubre, la familia entera estaba reunida para una celebración. No era el cumpleaños de nadie, no era feriado, era el 20º aniversario del matrimonio de Esteban y Sofía. Doña Elena, ahora con casi 70 años, estaba en la cocina dirigiendo la preparación del almuerzo especial con ayuda de sus nietas. Elena había venido desde la capital especialmente para la ocasión. El padre Juan, ya muy anciano, llegó apoyado en un bastón, pero sonriendo. «20 años», exclamó al saludar a la pareja. «Parecen dos adolescentes todavía». «Usted es quien nos mantiene jóvenes con sus historias, padre», rió Sofía. «Y pensar que los casé esa noche, escondidos, con miedo, y miren lo que resultó. Una familia hermosa, próspera, feliz. Dios escribe derecho por líneas torcidas, ¿no?» Durante el almuerzo, cada uno compartió recuerdos. Elena habló sobre crecer viendo el amor de sus padres, sobre cómo eso había moldeado sus expectativas para las relaciones. «Nunca aceptaré menos de lo que ustedes tienen», dijo. «Respeto mutuo, compañerismo verdadero, amor que crece en lugar de disminuir con el tiempo». Juan, siempre observador para su edad, dijo: «Papá, cuando hablas de mamá, tus ojos brillan, incluso después de 20 años. Quiero encontrar a alguien que me haga sentir así». Ana y Lucas, aún niños, solo gritaron: «Son los mejores padres del mundo», arrancando risas de todos. Doña Elena se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a Esteban por salvar a mi hija cuando yo no tuve el valor, agradecer a Sofía por perdonarme y agradecer a ambos por haber construido esta familia hermosa que me da una razón para despertarme todos los días». Se secó las lágrimas. «Mi esposo murió feliz porque vio que estaba equivocado y tuvo la oportunidad de reparar, y eso solo fue posible por ustedes». Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio y doña Elena dormitaba en una hamaca, Esteban tomó la mano de Sofía. «Ven, quiero mostrarte algo». La llevó al galpón, donde había algo cubierto con una lona. «¿Qué es? Destápalo». Sofía quitó la lona y reveló una carreta. Pero no era cualquier carreta. Era una carreta hermosa, pintada de azul claro, con asientos acolchados, decorada con flores talladas en la madera. «Esteban, es hermosa. ¿Tú hiciste esto?» «Lo hice. Pasé 6 meses trabajando en secreto. Quería darte algo especial». «¿Pero por qué?» Él sonrió. «Porque llegaste aquí corriendo, huyendo, desesperada. Y pensé, quiero que hagamos un viaje juntos, un viaje de verdad, tranquilo, disfrutando el camino, para mostrar que ahora el camino no es sobre huir, es sobre elegir a dónde ir». Sofía comenzó a llorar, emocionada. «¿Cuándo vamos?» «La próxima semana. Dejaremos a los niños con tu madre y seremos solo tú y yo. Ver lugares nuevos, quedarnos en posadas, conocer ciudades, como la luna de miel que nunca tuvimos». Ella lo besó largo y profundo. «Siempre me sorprendes. Es mi trabajo». Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban durmiendo, Esteban y Sofía se quedaron en el porche. Era su ritual sagrado, esos momentos a solas mirando las estrellas. «¿Eres feliz?», preguntó él, como preguntaba periódicamente a lo largo de los años. «Inmensamente. ¿Y tú?» «Más de lo que jamás imaginé posible. A veces aún no creo que esto sea real», confesó Sofía, «que salí de esa vida de jaula dorada, de esa noche de terror en el bosque, y llegué aquí, a esta vida plena contigo, con nuestros hijos, con paz. Fuiste valiente, más valiente que yo». «No lo fui. Estaba desesperada.
Tú fuiste el valiente. Podrías haberme entregado. Podrías haberte aprovechado cuando me ofrecí. Podrías haber hecho tantas cosas mal, pero elegiste hacer lo correcto. Esteban tomó su mano. ¿Sabes qué pienso a veces? Pienso que Clara me fue quitada no como castigo, sino para prepararme, para enseñarme a valorar cada momento, cada persona, para que cuando aparecieras estuviera listo, listo para amar bien, para no desperdiciar la oportunidad. ¿Crees que ella aprobaría de nosotros? Creo que sí. Clara tenía un corazón bueno. Querría que fuera feliz de nuevo, como yo querría que ella lo fuera si los roles estuvieran invertidos. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. A veces siento culpa por haber sido forzada a ofrecer mi virginidad por salvación. Parece incorrecto. No lo ofreciste por maldad o manipulación. Lo ofreciste porque era todo lo que tenías. Y no lo acepté porque sabía que merecías elegir cuando estuvieras lista. Y te elegí. Todos los días desde entonces me despierto y te elijo de nuevo. Y yo te elijo. Siempre. El viaje que hicieron la semana siguiente fue mágico. Visitaron ciudades que ninguno de los dos conocía, comieron comidas diferentes, se hospedaron en posadas sencillas pero acogedoras. Y por primera vez en 20 años eran solo Esteban y Sofía. No padres, no administradores de estancias, no hija reconciliada. Solo dos personas que se amaban explorando el mundo juntos. En una de esas noches, hospedados en una posada junto a un lago, acostados en la cama después de un largo día de viaje, Sofía dijo: «Gracias». «¿Por qué?» «Por haberte detenido esa noche, por abrir la puerta, por protegerme, por esperar a que estuviera lista, por construir esta vida conmigo, por todo». Esteban la atrajo más cerca. «Gracias a ti, por haber golpeado mi puerta, por sacarme de la soledad, por llenar mi vida de amor otra vez». Hicieron el amor esa noche no con la urgencia de una pasión juvenil, sino con la profundidad de un amor maduro. Amor que había sido probado, fortalecido por 2 décadas de altibajos. Cuando volvieron del viaje una semana después, fueron recibidos con abrazos entusiastas de los niños. «Los extrañamos. Nosotros también. Pero fue bueno». Doña Elena sonrió. «Están radiantes. El viaje les hizo bien». «Sí, pero es bueno estar en casa». Y lo era, porque esa estancita que había comenzado como un escondite se había convertido en un hogar verdadero. En los años siguientes, la familia siguió creciendo. Elena se graduó como médica y volvió a la región, abriendo una clínica que atendía a ricos y pobres sin distinción. Se casó con un médico que conoció en la facultad, un hombre bueno que Esteban aprobó de inmediato. Juan decidió seguir con las estancias, aprendiendo con su padre, perpetuando el legado. Ana mostró talento para la música, tocando la guitarra que Esteban le había comprado y cantando con una voz que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Lucas, el más pequeño, era artista, siempre dibujando, pintando, creando. ¿Y Esteban y Sofía? Envejecieron juntos, los cabellos volviéndose blancos, los cuerpos más lentos, pero el amor solo aumentando. Una tarde de septiembre, 30 años después de aquella noche de tormenta, Esteban estaba sentado en el porche mirando el atardecer cuando Sofía se unió a Sentag. Tenían 65 y 49 años, respectivamente. Nietos corrían por el patio. Hijos de Elena, la casa estaba llena de vida, de ruido, de alegría. 3 décadas, dijo Sofía. ¿Dirías que sí de nuevo? ¿Sabiendo todo lo que vendría? Esteban la miró, a esa mujer que había aparecido asustada en su puerta y se había convertido en la razón de su existencia. Lo diría 1000 veces. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber golpeado mi puerta? Nunca, ni por un segundo. Ella tomó su mano, las 2 manos arrugadas ahora, pero aún encajando perfectamente. Me salvaste la vida esa noche, Esteban. Y tú salvaste la mía. Nos salvamos mutuamente. ¿Para siempre? Para siempre. Y allí,
En ese porche donde habían pasado miles de noches conversando, soñando, planeando, se quedaron. Dos sobrevivientes de tormentas diferentes que habían encontrado el uno en el otro no solo refugio sino hogar. Y así termina la historia de Esteban y Sofía, una historia que comenzó con desesperación, con una oferta imposible, con miedo e incertidumbre, pero que se transformó en algo hermoso. Porque a veces, cuando la vida nos pone en la situación más imposible, cuando ofrecemos todo lo que tenemos solo para sobrevivir, puede aparecer alguien, alguien que no se aprovecha de nuestra debilidad, alguien que ve nuestra humanidad, alguien que elige hacer lo correcto incluso cuando sería más fácil hacer lo equivocado. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué pensaste de esta historia? ¿Conoces a alguien que fue salvado por un extraño bondadoso? ¿O fuiste tú, esa persona que extendió la mano cuando nadie más lo haría? Cuéntame en los comentarios, quiero leer cada historia. Si esta historia tocó tu corazón, si lloraste, si sentiste esperanza, deja ese me gusta abajo. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Toda semana hay una historia nueva de superación, de amor, de bondad. Comparte este video con alguien que necesita creer que aún existe gente buena en el mundo, porque historias así necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas. Un abrazo fuerte, quédate con Dios, hasta la próxima historia.